Bueno, muy buenas tardes a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestro Andesco Talks, un espacio de aprendizaje y conocimiento en temas de interés general con speakers de alto nivel. Mi nombre es Juliana Zapata, soy gerente de planeación y gestión del conocimiento y a nombre de Andesco quiero darle la bienvenida a las personas que nos acompañan desde Zoom y desde Facebook Live. Hoy nos acompaña Ricardo Sierra, presidente de Celsia. Ricardo es administrador de negocios con posgrado en estudios políticos de la Universidad de AFIT. Tiene 3 MBAs ejecutivos de London School of Economics, la Escuela de Comercio de París y de New York University. Inició su carrera laboral en el sector financiero en la banca de inversión de Corfinsura y luego hizo parte del equipo directivo de Cementos Argos S.A. como vicepresidente financiero. Fue vicepresidente de finanzas corporativas del Grupo Argos, donde jugó un rol muy importante en el proceso de expansión de negocio. En el 2015 asume la presidencia de Celsia, una empresa de energía con más de 1.200.000 clientes y 7.000 accionistas que desarrolla actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad con presencia en Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras. En Celsia ha liderado el proceso de transformación hacia las energías renovables, la movilidad sostenible y una cultura innovadora centrada en el cliente. Quiero agradecerle a Ricardo por acompañarnos hoy con su charla Crecimiento Verde para la Recuperación Económica, algunas ideas. Antes de empezar y darle la palabra a Ricardo, quiero contarles que nuestros Andesco Talks se han convertido en un espacio de interacción entre los ciudadanos, los empresarios y la academia. Así que hoy quisiéramos cambiar un poco la dinámica. Entonces, después de una breve introducción del tema que nos hará Ricardo, tendremos un invitado especial en el cual realizaremos un conversatorio y luego sí tendremos las preguntas habituales del público, las cuales les pido las podamos hacer para las personas que están conectadas por Zoom desde el icono de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de sus pantallas y las personas que están conectadas desde Facebook Live en la sección de comentarios. Ahora sí, Ricardo, bienvenido y nuevamente muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro Andesco Talks. Muchas gracias, Juliana, muy querida, y mil gracias a ti, a Andesco, a Camilo, pues que nos quisieron invitar aquí a estas Andesco Talks que han sido tan interesantes, de verdad. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo por los diferentes medios en esta avalancha de webinars, que estén aquí dedicándole un ratico a hablar de estímulos, planes de estímulos verdes y ideas que tenemos al respecto. Pues hombre, se los agradecemos mucho, esperamos que estén de nuevo pues muy sanos. Vamos entonces a avanzar un poquitico, voy a dar como una especie de contexto sobre los diferentes temas de qué significa hacer un plan de estímulo verde, pues es muy lógico, pero hay veces que uno le pierde un poquito y un poco las diferentes situaciones. Yo creo que todos hoy estamos abocados a luchar contra el COVID, pero todos sabemos que detrás de esto hay unos retos muy grandes, un reto muy grande que se venía manejando, que era el de cambio climático. Y a mí me encanta esta caricatura para dimensionar un poquitico la oportunidad que tenemos. Yo creo que nosotros deberíamos de ver muchos de los retos de lo que se ha considerado uno de los retos más grandes que ha tenido la humanidad, que es el del cambio climático, como una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de transformación, de generación de empleo. Yo casi que me imagino que uno es capaz de meter todo lo que uno haga contra el cambio climático, meterlo en la pelea y ayudarnos a combatir el coronavirus. Por un tema muy especial. Posiblemente hay unos temas de correlación en donde las ciudades que han sufrido o sufren más de calidad del aire, de material particulado, de contaminación en general, esas ciudades han tenido unos picos muy grandes de contagios. Y entonces si uno logra meter todo lo que uno puede hacer en contra el cambio climático y generar un territorio sostenible, pues va a ayudar en esa batalla contra el coronavirus. Lo primero es, bueno, ¿qué es un estímulo verde? Lo primero es hablar de energías limpias. Hablar de energías limpias puede incluir solar, que es la lógica, el eólico, puede hablar uno de temas como de geotermia, por ejemplo, o de hídrico también, de pequeña y mediana escala, y en general muchos temas. Lo interesante es cuando uno mira la contribución por sectores al calentamiento, uno ve esa columna de la derecha donde está el tema de transporte, industria y otros energéticos, contribuyen pues casi que con la mitad. Y ahí es donde uno tiene una gran oportunidad, porque en Colombia
tenemos una gran ventaja. Colombia tenemos una matriz limpia, una matriz que está, y digamos, hidrodirigida hoy a raíz de muchísimos años de inversiones y de proyectos muy bonitos que se hicieron en lo hidro. Y hoy tenemos la ventaja que no tienen muchos países de que tenemos una matriz de generación verdaderamente limpia. Y este gobierno se la ha metido toda a ese tema. Tema clave también, ¿qué viene a futuro? A futuro, cuando uno ya mira que los grandes proyectos hidroeléctricos quizá sean muy difícil de construir en Colombia, ¿qué es lo que va a coger el ritmo? Entonces, aquí me utilizo a BNEF, que es una fuente, Bloomberg New Energy Finance, que es una fuente maravillosa. Muchas de las ideas que les voy a contar acá vienen de unos trabajos que ellos han hecho de investigación. Aquí no hay nada muy original, la verdad, sino que es como compilando ideitas de aquí para allá, a ver con qué podemos ayudar y traer cositas para Colombia. Entonces, miren este crecimiento del solar y del eólico en ese plan de los próximos años. Y cómo caen la generación de energía principalmente con petróleo, o sea, eso prácticamente desaparece muy rápido. Gas se mantiene y carbón sí tiene un declive. Entonces ya vemos el peak oil, ya vemos que el carbón también entra en una fase de declive y vemos unas tendencias muy grandes. Por ejemplo, lo que pasó en Japón la semana pasada es impresionante. Japón empieza a decir, no, en el New Energy Deal de Japón no vamos a aplicar, no vamos a seguir patrocinando a nuestros productores de tecnología para que monten plantas de carbón. Solamente plantas de carbón ultra super críticas. Ya habíamos visto el sector financiero prácticamente saliendo de ese mundo del financiamiento y ni se diga de los inversionistas. Fíjense que toda esta gran tendencia de los fondos de inversión que tienen que cumplir criterios de ESG, de tema de social, de gobierno, pero ambiental, eso está generando una transformación en la dinámica de que los proyectos se puedan financiar, de que puedan ser asegurados. Hoy, creo que fue ayer también una aseguradora gringa, dice, no voy a financiar más carbón, no voy a asegurar más carbón. Entonces eso se va juntando todo y va a acelerar seguramente esta tendencia. Una de las cosas más interesantes de estas gráficas es que todo el mundo ha dicho, y ahorita vamos en el costo de las tecnologías, cómo la gente ha subestimado completamente la velocidad de penetración de esto. Y lo vemos en Colombia. El presidente Duque se puso una meta de meter 1.500 megavatios en solar y en eólico en sus 4 años. Ya vamos para más de 2.500 y vamos a seguir, porque todas las compañías y nuevos startups y nuevas formas, está todo el mundo montando solar. Es impresionante. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, es una gran tendencia. Acá tenemos la ley 1715 que la apoya, que es un gran estímulo, pero ahorita hablamos de eso. ¿Qué está pasando en el mundo con este COVID? Salen todos los bancos centrales, salen todos los gobiernos a montar los planes de estímulo de las economías. Y es increíble, lo que ustedes ven a la izquierda son los dineros que se están dedicando a planes de estímulos verdes. Es impresionante las cifras de lo que se está hablando. Fíjense que la sola Unión Europea está hablando de 78 billones de dólares para ese tema. Y miren lo que Alemania le está dedicando a ese tema. Es impresionante. Y miren dónde lo están entregando. O sea, para generar empleos verdes, 50 billones, 27 billones para generar en temas de energía. Y hay un componente que yo creo que nos llama mucho la atención. Todo esto también está empezando a condicionar ayudas. Por ejemplo, los paquetes de ayuda a las aerolíneas los están dando condicionados a que se vuelvan carbono neutral en un mediano plazo. Entonces, empieza toda esta combinación a generar unos planes de estímulo que se pueden resumir en lo siguiente. Si quieres, pasemos aquí. Esos planes de estímulo están buscando pegarle a 5 objetivos. Lo primero es la velocidad a la que puedan ser implementados. Lo otro es cuántos empleos directos podemos generar con esto. Lo otro, el impacto en la demanda, en los precios. Es muy importante, ojalá que todos estos estímulos generen no solamente temas de calidad, sino que nos generen también eficiencias desde el punto de vista de precios para todos los clientes que necesitan siempre
mejorar confiabilidad, calidad y ojalá que el precio. También, ¿cómo logramos generar seguridad energética? ¿Cómo logramos generar independencia? Y también, sin dudarlo, los efectos en emisiones de CO2, que son vitales en todo un plan. Entonces, la efectividad de los estímulos verdes se está empezando a medir con esto y todos los gobiernos están lanzando planes que le pegan a eso. Lo primero, para decirles, cuando uno le mete a un plan de estímulo verde contra un plan de estímulo, digamos, de Brown o de las otras tecnologías, hay un nuevo dato que es el empleo generado por megavatio instalado. Es increíble ese dato. Yo me sorprendí cuando lo vi hace un par de semanas. La bioenergía genera casi 7 empleos por megavatio. Es increíble. Lógicamente, toda la cadena de bioenergía es muy bonita, pues desde el campo hasta el cliente final. Geotermia también me sorprendió, que genera más de 2 empleos, pero el solar es increíble, casi 4 empleos por megavatio. Y es que la cadena de solar es impresionante, porque no solamente la cadena de la producción de los paneles, pero genera una cadena muy grande en todo el proceso de construcción, instalación y mantenimiento. Es muy bonito lo que se alcanza a generar. Incluso hay estudios en Estados Unidos donde muestran que el sector de energía solar ya sobrepasó, pero de lejos, todos los empleos que genera el carbón. Porque una de las cosas que se habla mucho en Estados Unidos es de la protección de los empleos de carbón, pero claramente cuando uno invierte en estas nuevas tecnologías está subiendo la generación de empleo de una forma increíble. Incluso ya las mediciones de los paquetes de ayuda del 2008, que esa es la gráfica que ustedes tienen a la izquierda, claramente muestra cómo el efecto en empleo cuando fue muy bueno cuando se hizo ese énfasis en energías renovables no convencionales en el 2008. Bueno, hablemos un poco de algunas de las ideas que salen. El tema de movilidad eléctrica, lógicamente, está muy de moda. Pero no es solo moda. Cuando uno empieza a mirar las cifras, uno se queda aterrado. Una cifra impresionante. ¿Cuántos buses eléctricos hay hoy en el mundo? Y uno diría, hombre, un 1%, un 5%. Cuando yo hago esa pregunta, muchas veces me responden eso, pues China es el gran elefante en el cuarto y China tiene, pues, lógicamente pone un gran número, pero ya estamos hablando de que el 20% de los buses que circulan hoy en el planeta son eléctricos. Ya están llegando los primeros buses para Transmilenio, ya llegan los primeros buses eléctricos. Nosotros estamos participando ahí con Celsia, con 120 buses que ya están en barco, ya vienen camino a Bogotá. También fuimos los primeros que montamos 26 buses eléctricos para el mío en Cali, con blanco y negro. Y ustedes no se imaginan, los conductores, el equipo de mantenimiento, todo el mundo que tiene los usuarios del sistema, cuando se montan en los buses eléctricos, lo disfrutan porque no tiene contaminación. Imagínense, ustedes siempre saben que cuando la contaminación se siente en un bus, ruido, vibraciones, es una delicia la experiencia de un cliente cuando está en un bus eléctrico. Así que eso es una tendencia que viene muy grande. Y miren el empleo que genera. La movilidad eléctrica tiene una cantidad de cosas. También va a desplazar mucho empleo. Por eso hay que hacer un énfasis muy grande en el reentrenamiento, por ejemplo, de los talleres. O sea, un vehículo de combustión tiene 2.000 piezas. Genera mucho mantenimiento, demasiado. Un vehículo eléctrico tiene menos de 200 piezas, típicamente. Entonces, se genera, hay una diferencia muy grande. Hay que reentrenar a todas estas personas para que se vuelquen al tema eléctrico que viene con mucha fuerza. 2 temas importantes. Lo primero es las baterías. Las baterías están durando muchísimo, muchísimo. Cada vez salen nuevas baterías. Hace un mes se anunció una batería que dura 16 años y logra cerca de 2 millones de kilómetros, 1.600.000 kilómetros. O sea, sobrepasa cualquier estimado a solamente un 5% mayor de valor frente a las baterías que estaban antes. O sea que lo que viene es una verdadera revolución en el tema de transporte eléctrico y ya lo empezamos a ver. Colombia con la ley de movilidad eléctrica, que es una belleza, incluso esa fue muy impulsada por el presidente Duque. Esa ley de movilidad hoy ha hecho que Colombia empiece como a meterse en el cuento. Todavía los vehículos hoy son costosos cuando uno los mira, pero miren esta gráfica de arriba a la derecha, qué tan interesante, porque ya está mostrando que el momento en donde se da la paridad
entre el vehículo de combustión y el vehículo eléctrico, ya ahí en algunas categorías ya se está dando. Ayer, Nissan lanzó su vehículo SUV, que es como una especie de camionetica grande. Espectacular, un modelo de concepto increíble, $40.000. O sea, ya eso empieza a competir con absolutamente todas las líneas y con todos los modelos que hay. Se empiezan a meter los grandes, no hay ningún productor grande de vehículos en su parrilla de producción en los próximos años, un énfasis muy grande en el eléctrico. Y entonces lo que vamos a ver es que en unos 2, 3, 4 años vamos a ver una avalancha de ofertas muy interesante en el mercado. Lo otro, movilidad eléctrica, y hablemos un poco de solar, viento y almacenamiento. Baterías. Todas las proyecciones de reducción de costos de la tecnología que se hacen se han equivocado. Siempre subestiman el valor. Es impresionante esta cosa. Nosotros, les voy a contar una anécdota. La granja solar de Jumbo, que la montamos nosotros un poco con ese ánimo de empezar a que Colombia se metiera en este mundo de la energía solar. Si nosotros hacemos la cuenta de cuánto nos costó montar a granja solar Jumbo y cuánto nos costaría hoy, estamos hablando de un 60% de costo. Es decir, nunca, ni en la más optimista de las proyecciones, hubiéramos visto nosotros ver caer la tecnología a esos niveles. Nos sorprenden los productores. Los productores están haciendo muchísima innovación. Hoy ya hablamos de paneles solares duales que captan energía no solamente por un lado, sino por el otro, con reflejo. Son muchísimo más eficientes. En el mismo espacio están produciendo mucho más bateaje. Diferentes diseños, diferentes combinaciones de químicas empiezan a surgir en el tema solar. Entonces, incluso se habla de unos materiales que van a estar listos en 10 o 12 años que tirarían la eficiencia de los paneles de un 18, 19% en lo mejor de las condiciones a niveles que sobrepasarían los 30 o 35. O sea que llegarían a niveles de lo que es un eólico con un mal viento. Entonces, es increíble esa tendencia de solar. Por eso hoy ya hay muchos segmentos que incorporan solar y viene una gran revolución solar en Colombia. El eólico ni se diga, miren esto, esa caída, esa presión por competir. Nosotros hablábamos, nosotros tenemos una granja eólica en Costa Rica. Esa granja eólica tiene unas torres de menor, no llegan ni al mega cada torre. Hoy estamos viendo que para Guajira, muy posiblemente las torres van a estar entre 4.5 y 5.5 megavatios cada torre. Entonces vean la eficiencia que se empieza a lograr en el tema eólico y por eso la reducción en costos y en eficiencia. Una belleza. Y lo otro es almacenamiento. Si se logra que las baterías lleguen a un punto de costo, que bajen de los $100 el kilovatio almacenado, más o menos es como un benchmark que se maneja, eso rompería un límite para que muchos modelos de negocio sean viables. Y van para allá. Con los anuncios que han pasado en los últimos 6 meses en el mundo de las baterías, con las megafábricas que se están montando, especialmente en Asia y algunas en Estados Unidos, vamos a ver una tendencia en la reducción del costo muy interesante. O sea que esa tendencia en costos de todas las tecnologías nos va a ayudar mucho. Colombia no se ha quedado atrás. El esfuerzo del gobierno es impresionante. Tenemos la ley 1715. La ley 1715, para resumirla, es una bendición. El 20% más o menos, un poquito menos del 20% de la inversión, tú lo puedes recuperar en impuestos. Es una dicha, porque ahí eso logró hacer que hubiera un gran startazo en la introducción de esas tecnologías. Lo otro, la resolución 030 es una belleza, porque logró habilitar que los techos solares de pequeñas instalaciones tuvieran medición neta y eso permite que los modelos de negocio también en ese segmento pues puedan ser viables. Hoy tenemos unos proyectos lindísimos con Constructora Bolívar en el Valle del Cauca, en donde estamos vendiendo proyectos preinstalados con solar y creemos que casi que cada constructor va a estar incorporando energía solar en todo tipo de proyectos de ahora en adelante en Colombia.
y la ley de movilidad sostenible, que ya nos referimos a ella, que es muy buena, aranceles cero, IVA del 5%, reducciones en costos de ciertos trámites, pero se puede hacer más. Algunas ideas, hablemos de esos planes de estímulo verde. ¿Qué se podría estar hablando? Lo primero es que las viviendas vengan preinstaladas con solar. Ahí les muestro el caso de un proyecto nuestro en Panamá, en donde unos proyectos de vivienda de interés social vinieron preinstalados con su solar. Maravilloso. Eso hace también que si uno preinstalara el estatus 1, 2 y 3 con energía solar, podría bajarse los requerimientos de subsidios, que son un dolor de cabeza para el gobierno cada año, o poder complementarlos. Entonces es muy interesante ese tema, más la generación de empleo. Otra idea interesante, ahí les dejo, para que empecemos la discusión, el tema de economía circular. Se habla mucho del reciclaje industrial, se habla mucho de cómo poder generar energía con esos residuos o cómo incorporarlas a un tema de economía circular bien interesante. Y hay un tema que, si ustedes miran el plan de incentivos de Alemania, hay una apuesta grandísima en el hidrógeno, grandísima. Y se ve el hidrógeno como el que reemplazaría posiblemente el gas. Es decir, es un combustible, digámoslo así, que se puede producir de energías renovables al precio que ya están cayendo, la producción de energía en solar y en eólico, y podría darse una producción limpia de hidrógeno, un hidrógeno verde, como se le dice hoy, y poder no solamente incorporarlo a las necesidades industriales, sino al transporte de largas distancias, y podría ser algo bien interesante, incluso poderlo consumir en nuestros hogares. Ese es un tema interesante que va a venir. Podría darse ahí algo de incentivo para que haya investigación en Colombia en eso. Lo otro, la movilidad eléctrica necesita un nuevo redimensionamiento de las redes, mucha infraestructura eléctrica, muchísima. Así que tenemos que tratar de generar unos incentivos adicionales a los que ya hay hoy en la ley de movilidad, que podrían ser parecidos a los que se dan en varias partes del mundo. Un dinero que se puede reclamar por un crédito de impuestos, para la compra de vehículos, para el montaje de infraestructura de carga. Entonces pueden haber muchas cosas. Y no nos olvidemos de la movilidad pequeña, esa movilidad de la bicicleta, de la patineta, que yo creo que, si ustedes miran, me contaban hace poco que los talleres de bicicletas en Medellín, por ejemplo, están copados, porque todo el mundo está mandando a arreglar sus bicicletas y adecuando todo el sistema para dejar de usar transporte público mientras llegan tratamientos o vacunas que nos den más tranquilidad con este coronavirus. Entonces eso puede ser interesante. Lo otro es el tema de eficiencia energética, el reemplazo de electrodomésticos, y en las fábricas tener una calidad y una confiabilidad distinta. Incluso, ustedes saben, la iluminación ahí es súper económica. Los sistemas para generar calidad en la energía también. Los aires acondicionados instalados en los edificios, digamos, medianamente viejos en Colombia, son un desastre, son lo más ineficiente que hay. Entonces, poder apoyar el retrofit, la readecuación de todos esos edificios, sería muy interesante también como un tema, y eso genera mucho empleo, muchísimo. Lo otro es, ya salió esta semana o la semana pasada un tema para discusión sobre el tema de la implementación masiva de la medición inteligente. La medición inteligente habilita muchísimas cosas para poder convertir a mucha gente en verdadero prosumidor, productor y consumidor de energía. Así que eso también podría generar muchísimo empleo. Paro ahí, esas son algunas de las ideas. Este tema de los estímulos verdes hay que seguirlo impulsando y ayudando. Así que, Juliana y Camilo, ahí termina como la introducción y el contexto. Muchas gracias. Listo, perfecto, Ricardo. Pues súper interesantes todas esas ideas, economía circular, la masificación de vivienda sostenible, bueno, en fin. Pues nada, vamos a darle la bienvenida a Camilo. Camilo, porfa, puedes conectarte. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bueno, les presento a Camilo Guzmán, él es director ejecutivo del Centro de Pensamiento de Libertank, y quienes han trabajado en el tema de libertad económica y desarrollo de la actividad empresarial, y él hoy nos va a acompañar
para hacer un conversatorio con Ricardo. Entonces, bienvenido Camilo y los dejo para que empecemos este interesante tema y podamos empezar nuestro conversatorio. Gracias, Perfecto, Juliana. Juliana, muchas gracias. Y muchas gracias también a Andesco por la invitación. Para nosotros desde Libertad, que es un honor estar aquí compartiendo y conversando un ratico con Ricardo Sierra. Ricardo, hay un tema muy importante que lo hablabas en tu presentación y en tu presentación te centrabas mucho en esos empleos que pueden generar todas estas medidas de estímulos verdes y demás, empleos, digamos, directos, pero hay una serie de empleos de lo que no se ve, lo que llamaría Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Y uno de ellos es, por ejemplo, en el turismo. Por ejemplo, toda esta revolución verde, en la medida en que los hoteles y toda la industria del turismo empiece a pasarse a energías renovables y demás, van a generar muchísimo más flujo, muchísima más demanda, porque la economía de mercado tiene una ventaja y es que los productores y los empresarios tienen que someterse todos los días a las decisiones de los consumidores. Y hoy los consumidores están exigiendo empresas más comprometidas con el medio ambiente, más metidas en la revolución verde. Entonces, todos los que se monten en ese bus seguramente van a aumentar sus ventas y van a sobrevivir, sobre todo después de esta crisis, porque además este tema de la revolución verde se ha multiplicado y se ha aumentado más en esta crisis. Ricardo, yo empezaría preguntándote ¿cuáles crees que son las razones por las que el país debe ponerle ese énfasis verde a la recuperación económica? Pues mira, yo creo que tocaste un tema bacanísimo, Camilo, y un gusto que me acompañes acá en esta conversada, y es la presión hoy de todo el mundo acerca de tener una producción limpia. Hace muchos años, hace 20 años creo que se empezó con el tema de producción más limpia en Colombia, y eso ha venido mutando. Y hoy vemos una presión muy grande ya a nivel del tema ambiental. Entonces hoy los consumidores, como tú lo dijiste, quieren consumir productos que hayan sido producidos, ojalá con energías renovables. Y por eso vemos una tendencia tan grande en muchos de nuestros clientes, incluso en Colombia, que quieren tener un componente muy importante, si no todo, de la energía que ellos consumen, ojalá producida con agua, sol y viento. Entonces, esa es una tendencia supremamente bonita. Y lo otro es que el gobierno, al incentivar esto, se va a ahorrar un platal. Porque es que nadie cuenta la externalidad en una ciudad de un aire contaminado. Ya empiezan a salir estudios del costo de la salud de las enfermedades respiratorias. Es impresionante. De las muertes por contaminación de aire. Eso le vale al país, al sistema de salud, un dineral. Si uno contara los beneficios no solamente de que hoy son en día las energías limpias competitivas, sino que le contara esta externalidad. Creo que los gobiernos antes incentivarían con mayor fuerza el tema de movilidad eléctrica, el tema de producción con solar y con viento. Incluso te cuento un dato, Camilo, que es muy interesante. En Berkeley, en Estados Unidos, empezaron una tendencia y es que de la construcción de nuevos edificios públicos y los nuevos códigos de construcción están exigiendo que sean completamente eléctricos. No pueden tener gas. El gas también es un combustible fósil que uno está quemando en la mitad de la casa de uno en la cocina. Entonces, nosotros hemos consumido muchísimos años acá, ha sido un combustible que le ha permitido a las familias colombianas tener un costo de consumo en su cocción de sus alimentos, en el calentamiento de su agua principalmente, muy barato. Pero lamentablemente ha subido mucho el precio. Y entonces cuando uno lo mira ya hoy en Colombia uno ve cierta paridad. Entonces yo creo que hay unas tendencias muy interesantes que un gobierno, si se monta en un plan de estímulo verde, lograría muchas externalidades, ya no negativas, sino positivas. Muy interesante eso. Hay un tema adicional a lo que acabas de decir, y es que en medio de esta crisis el gobierno tiene que manejar los recursos públicos con la mayor posible. ¿Y eso qué significa? Que el Estado solo debería invertir recursos en aquellas industrias, de aquellos sectores que generaban valor antes de la pandemia, pero que además van a multiplicar la generación de valor en el futuro.
Y pues aquí vemos, y después de escuchar tu presentación, que aquí hay una oportunidad gigante para multiplicar la generación de valor en el futuro. ¿Cuáles dimensiones de energía verde crees que pueden generar mayor impacto en la recuperación? Porque el gobierno, digamos, tendrá que escoger, ¿cierto? De todas estas opciones, de todas estas dimensiones, ¿cuáles crees que podrían generar el mayor impacto posible, no solo en materia de empleos, que es muy importante, sino también en materia de generación de valor para toda la sociedad? Maravilloso ese comentario, Camilo, y yo te diría que hay dos de las iniciativas que yo sé que el gobierno le encantan, y cuando uno mira el plan de estímulo que acaba de lanzar para el tema de vivienda, que es una cosa muy bien lograda, que yo creo que va a darle un impulso muy grande a la construcción de vivienda nueva en el país. Si uno le pone el toque de sostenible, si uno le pone el toquecito para que esas viviendas tengan sus paneles solares, que tengan también, ojalá, siempre, por obligación, que no puedan tener sino iluminación LED, que ya los precios de iluminación LED, uno se queda aterrado. Una vivienda de un estrato 1, 2 y 3 que no tiene más de 6 bombillos por vivienda, cuando cambia el bombillo del ahorrador, que ese sí se logró, ese sí consiguió el nombre que era, el bombillo ahorrador. Pero porque el LED no dice nada. Entonces, si yo voy y a comprar en una góndola un bombillo LED y veo un bombillo ahorrador, me voy por el ahorrador. Pero el bombillo LED ya bajó de precio, consume una porción muy, muy chiquitica. Entonces, si uno logra como ese tipo de estímulos, electrodomésticos eficientes y una buena rotación de eso, yo creo que ahí hay una cosa muy bonita porque logramos cerrar dos gaps, el de vivienda para la gente, para los que lo necesiten, y eso, ustedes saben que la construcción de vivienda genera muchísimo empleo, eso genera una dinámica a su alrededor económica espectacular, entonces yo creo que sería un tema muy bonito. Y lo de movilidad eléctrica, Camilo, porque a la movilidad eléctrica no nos digamos mentiras, necesitamos aumentar los activos eléctricos en las ciudades cerca de un 20 a un 30%. Y eso generaría una dinámica de inversión, de empleo muy, muy interesante. Entonces, creo que esas serían mis preferidas. Ahí la construcción de vivienda, digamos que eso tiene una inversión para el Estado, sobre todo, digamos, para la instalación de esos paneles solares en la política de vivienda que hacen los privados, pero también en la construcción de vivienda y los planes de vivienda del Estado, sobre todo que ahora pues seguramente van a aumentar como una política para generar empleo en la post-pandemia. ¿Cuál es el CAPEX, digamos, cuál es el valor de la inversión en una vivienda de unos paneles solares? Porque si eso lo comparamos con la reducción que van a tener en los subsidios de energía, ahí le estaríamos liberando recursos al Estado para que en momentos donde tiene que ayudar a los más vulnerables pueda, digamos, ayudarles de manera más directa. Claro, te voy a contar la anécdota. Con Constructora Bolívar, que son unos tipos pues, de verdad de avanzada. En el Valle del Cauca montamos el primer piloto. El primer piloto es un conjunto de vivienda de interés social en donde le ofrecimos a los clientes, usted quiere su casa con paneles solares o sin paneles solares. Con paneles solares le vale, eso fue pre-pandemia, porque los costos han bajado muy duro en esta pandemia del solar. Es muy interesante esa dinámica. Costaba menos, alrededor de 4 o 4,5 millones más la vivienda completa. Pero desde el momento cero prácticamente no pagaban nada de energía. Entonces, la percepción de valor para el cliente es una maravilla. Entonces, esa es, Camilo, yo te digo, increíble, porque el gobierno a esa familia no le va a tener que girar el subsidio. Entonces, uno podría decirle al gobierno, oiga, ¿por qué no hace un plan y las familias que quieran aportan su subsidio, lo que tendrán derecho por los próximos años para pagar sistemas solares que quieran instalar? Y puede generar un ahorro, porque acuérdense que el subsidio va hasta el consumo de subsistencia y esto les daría posibilidades a esas familias de sobrepasar ese consumo y tener unos ahorros muy bonitos. Eso muy interesante. Hay otro tema sobre el tema de la movilidad eléctrica.
ahí, digamos, hay una cantidad dentro del tema de movilidad en general, hay una cantidad de empleos directos e indirectos en toda la cadena. Lo decían ahorita, aquí muchos de esos empleos se van a generar una serie de empleos y muchos de ellos, si no hay una reconversión, van a desaparecer, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de mecánicos, de ese tipo de profesiones, que si no aprenden a hacer cómo se ve la mecánica de estos vehículos eléctricos y demás, pues van a terminar desapareciendo. ¿Cómo crees que debe ser esa reconversión laboral para asumir la recuperación verde y qué rol debería cumplir el Estado ahí? Lo primero es, si tú le vas y le preguntas a un mecánico, como los mecánicos que están hoy en los talleres de mantenimiento de blanco y negro en Cali, ¿a qué flota le quiere trabajar? ¿A la eléctrica o a la de combustión? Todos creo que te van a decir, me voy para la eléctrica. Es decir, es un tema también de preferencia. Lo otro es, hay una posibilidad muy bonita de esa reconversión, de ese reentrenamiento de muchas de esas personas que son unos técnicos, los machos de buenos, y poderlos llevar al tema eléctrico. Muy exitosamente ya tenemos ese caso, y yo creo que hay muchas posibilidades con el SENA de integrar unos programas de entrenamiento. No es rocket science, que es muy interesante. Esto no es nada. Con Sura, con Autosura, hemos desbaratado varios vehículos eléctricos. Hemos aprendido mucho baterías en los últimos 2 años. Y la verdad, esto es algo que se puede aprender relativamente rápido y creo que podemos reentrenar a la gente muy rápido para que no queden por fuera. Creo que también va a ser una transición no muy lenta, no muy rápida en un principio, pero va a tener una curva de esas exponenciales de aceleración porque creo que no va a haber mucha oferta de vehículos de combustión en unos años. Yo hace unos días pensaba en el tema de dar el paso, digamos, a la movilidad eléctrica y pensaba en un sector específico, en el sector de las volquetas. Yo tengo entendido que ya hay unos prototipos de volquetas eléctricas con fuerza y demás, pero hoy, digamos, yo pensaba en el pequeño volquetero en el que es dueño de su propia volqueta y él tenía que tomar la decisión de pasarse, digamos, de tener su volqueta hoy a gasolina o a diésel, que la mayoría es una diésel, y pasarse a una volqueta eléctrica. Eso obviamente tiene un costo elevado por el valor de las baterías, y a pesar de que eso viene bajando, pues todavía sigue siendo superior al de reconversión de una volqueta a combustible. Digamos, ¿qué estímulo debería dar no solamente el Estado, sino también la empresa privada para que las personas, en este caso, por ejemplo, puedan hacer ese tránsito hacia alternativas más sostenibles? Y también desde el punto de vista de la oferta o de la demanda por ejemplo, esas volquetas, ¿qué le puede hacer? Por ejemplo, desde el punto de vista de la construcción, por ejemplo, uno podría empezar a exigir que todas las volquetas que le llevan materiales a la construcción tengan que ser eléctricas, como para empezar a presionar un poco también ese cambio. Mira, 2 cositas ahí. Hoy el gobierno tiene un programa maravilloso para el cambio de modelos viejos de tractomulas o de camiones, en donde le dan una cantidad de incentivos enormes. Una plata por chatarrización, otra plata por el cambio, otra plata por el subsidio, y al final yo creo que eso pasaba como de los 130 o 140 millones la última vez que vi una cuenta, por vehículo. Si uno se bajara a los vehículos de paqueteo, que son esa última milla, ya los vehículos de paqueteo uno ve a Renting Colombia trayendo sus vehículos eléctricos y ya creo que tienen en su plan traer cerca de 1000 vehículos de ese tipo. Ya ve uno muchas marcas empezando a traer desde Vans, Renault con su Kangoo, y ve uno ya una cantidad de oferta de vehículos que van a empezar a llegar, que ojalá saquen a todos esos eléctricos. En los vehículos de carga o en los vehículos, por ejemplo, las mixers de concreto, ya hay unos experimentos. El problema para algunos de esos vehículos es el peso y el rendimiento. Todavía para ciertas regiones del país, este es un país muy arrugado, este es un país que tiene mucha montaña, ciudades muy andinas, pero cuando tú vas a poner esos vehículos en Bogotá, en Cali, en la costa atlántica, son vehículos que tienen un desempeño maravilloso. Entonces, yo creo que ahí hay una evolución de las baterías
que tiene que darse, yo creo, pero ya si tú vas a China, tú no ves ese tipo de vehículos, mixers, volquetas, vehículos de carga de mediana y baja capacidad, pero por doquier. Entonces, deberían de llegar. Yo creo que el gobierno debería coger ese modelo que tiene para las tractomulas y montar un modelo también para este tema, para este subsegmento de vehículos. Y ahí, y termino con esto para abrirle ya el espacio a las preguntas. Ahí también puede haber una oportunidad. Yo voy a hacer una cuña de ustedes, pero que no lo mencionaste ahorita y es muy importante, porque mucha gente hoy se pregunta, hombre, yo quisiera tener un vehículo eléctrico, pero es muy costoso. Desde una patineta, una bicicleta, un carro, y ustedes anunciaron ese gran programa de Moverán, que además vale mucho la pena. Yo creo que sería importante que le contaran a los que están de qué le trata, porque eso logra abaratar mucho, digamos, tener un vehículo eléctrico, porque además es una cuota mensual que te incluye seguros y demás. Y se podría, y ahí les dejo la tarea, le podría evaluar después sacar una especie de línea de esas para empresas. Seguro que sí, Camilo. Yo sé que Renting Colombia ha hecho algo similar, pero ahí hay una oportunidad, yo creo que importante. Así es. Y ahí hacemos la cuñita que me permitan después hacerla, Moverán, para que consulten a Moverán. Moverán es una startup que montamos entre Sura, Bancolombia y Celsia. Y básicamente lo que está tratando es generar una movilidad sostenible, es una movilidad eléctrica, en donde le ponemos a las empresas vehículos biplazas o bicicletas, motos, patinetas, y fuera de eso también hay un modelo de suscripción muy económico, muy interesante para esos vehículos. Así que gracias ahí por la cuñita. Juliana, bueno, estamos listos para preguntas. Buena cuña, pero es una iniciativa muy interesante. Bueno, empezamos entonces con las preguntas del público. La primera que tenemos, de Juan Manuel Soto, nos dice, dándole alcance a la opinión del doctor Sierra sobre la limpia y bonita, que es la energía renovable, solar y eólica, quisiera su opinión sobre el documental de Michael Moore, donde muestra que las materias primas, el soporte y los impactos ambientales de estas energías se basan fuertemente en minería, metales pesados, uso de mineral carbón para lograr los elementos de los paneles, etc. ¿Es realmente limpia la energía renovable? Muy buena pregunta y quiero decirte que definitivamente sí. Cuando tú miras el ciclo completo que hay hoy, desde minería, porque yo creo que no hay nada que no tenga minería, gracias a Dios. Ojalá que la minería siga siendo una minería bien hecha, sostenible, y no como la que hacen muchos mineros ilegales en Colombia, que esos sí son los que depredan y acaban. Pero yo creo que hay que defender a la minería, porque si no, el modo de vida que tenemos y las reducciones de pobreza que hemos logrado tener a raíz de los productos que hemos logrado sacar con buena minería, no sería posible. Ese ciclo es muy importante. Y ese ciclo ya está muy medido en todos los temas. Hay mucha gente que ha querido atacar la industria renovable por eso. O que la han atacado en el sentido de que no, es que no se pueden reciclar porque son materiales muy complicados. Vayan, vean los centros de reciclaje que ya hay montados en China, los que se están montando en Europa. Es decir, son la innovación y el crecimiento de esta industria renovable es espectacular. Así que yo invito a que no se basen en Michael Moore, que tiene también su agenda política, y que busquen otras fuentes donde van a encontrar al revés muchos elementos a favor de la adopción rápida de energías renovables. Súper, bueno, tenemos otra pregunta de Santiago Parra, nos dice, hola Ricardo, ¿cómo es la red de distribución de energía en las ciudades de cara al advenimiento de la movilidad eléctrica en términos de capacidad en horas pico, sumándole la carga de los EV? Sí, muy buena pregunta. Y yo creo que si hubiera una adopción masiva y rápida con la infraestructura actual, podríamos tener muchos problemas. Y la CREC, de hecho, ha estado muy preocupada por esa capacidad de las redes en un momento determinado. Una casa que compra un vehículo eléctrico se ahorra un platal en mantenimiento y en gasolina, pero le mete un consumo en energía importante a su casa, casi un 30 o un 40% de su consumo. Pero el ahorro es impresionante, pues, o sea, la compensación es muy buena. Pero esa carga, esa jalada, esa carga, se imaginan todos llegando a las 6, 7, 8 de la noche conectando todos los vehículos eléctricos. Eso podría generar un problema de carga y por eso les mencionaba ahorita con Camilo que las necesidades de inversión
en mejorar las redes eléctricas pueden estar entre un 20 o 30 o 40% de lo que hay hoy. Y eso genera nueva inversión, nuevos empleos y una nueva dinámica. Creo que hoy deberíamos de crear que las casas nuevas que se monten en Colombia, los edificios, todos vengan ya adecuados con los sistemas de carga para atender lo que va a ser el futuro, porque si no las adecuaciones terminan siendo muy costosas como son hoy. De acuerdo, bueno, pues un poco también en línea a la respuesta que nos acabas de dar, nos preguntan desde Facebook, Juan David Galindo, una pregunta para el doc Ricardo, ¿cuál es el monto de inversiones de Celsia en energías renovables para este y el próximo año? Muchas gracias por la pregunta, es multimillonario, la verdad, es una apuesta muy grande. Nosotros creamos, en el tema solar estamos montando en los próximos 2 o 3 años cerca de 450 megavatios. Más o menos, para darte una idea, eso podría ser cerca de $800,000 por megavatio. Entonces te da una idea que podemos llegar a cerca de una cifra de 320 millones de dólares en ese frente. Y el parque eólico, que hoy es un parque que esperamos en Guajira que estamos en proceso de construcción, es un proceso de 330 megavatios. Entonces, si tú combinas esas dos, sin ningún techo solar, estamos hablando de una cifra cercana a los 600, 700 millones de dólares. Entonces, pero eso es solo Celsia. Cuando uno le escucha al ministro lo que implica en inversión para Colombia, lo que se va a montar en solar y en eólico solamente por las subastas, o lo que ya hemos anunciado algunos, estamos hablando de que son cifras que superan los 10, 11 billones de pesos de inversión. Imagínense el empleo que eso va a traer y el desarrollo que eso va a traer. Así que yo siento que viene una revolución solar. Cuando uno mira, Ecopetrol sacó a licitación 58 megavatios para un parque solar. Se presentaron como 10 o 12 firmas, todas grandísimas. Es decir, acá lo que hay es una explosión. Buenísimo. Súper. Camilo, bienvenido cuando quieras intervenir o hacer alguna pregunta sin pena. Te tengo otra aquí, nos dicen, ¿en Colombia generamos energía eólica? Hay un pequeño parque que se llama Jepirachi de EPM que lo está desmontando. Tuvieron los de EPM la gran aventura de ser los pioneros en energía eólica en el país. Ya es una tecnología pues obsoleta frente a lo que hay hoy porque la montaron hace muchos años. Entonces hoy en realidad no tenemos un parque eólico en Colombia. Vienen, pues o sea, están programados cerca de 1.500 megavatios en construcción en Guajira que deben entrar en los próximos 3 o 4 años, pero parques y prospecciones en solo Guajira estamos hablando de más de 3.000 megavatios adicionales. Así que si logramos generar las redes de transmisión para poder conectar esa energía, Colombia complementaría muy bien el parque hídrico nuestro y un poco creo que haría ese balance con térmico que se va a seguir necesitando en el país. Pero lo que viene en eólico en el país es una locura. Buenísimo. Bueno, tenemos otra pregunta. De Alexander Valencia nos dice, Ricardo, buenas tardes. Soy Alexander Valencia de IEB SA. Desde la visión de Celsia, ¿ven factible y deseable desarrollar el diseño y construcción de vehículos eléctricos en nuestro país? ¿Cómo ven ustedes el futuro de Colombia como productor de esas tecnologías y no solamente como consumidor? Muy buena pregunta. Incluso en algún momento que nosotros estamos evaluando el tema de movilidad, unos empresarios acá muy aguerridos nos hablaban de ese tema. Yo creo que hay unas posibilidades muy bonitas. Yo creo que el ingenio, las capacidades de los colombianos son infinitas y tenemos que creer en ese potencial. Cuando uno mira la industria de las motocicletas, acá se producen muchas motocicletas, se integran muchas motocicletas. En bicicletas no me queda la menor duda de que somos capaces. Y yo creería que en motos y en bicicletas hay un gran porcentaje de esa movilidad. Yo creería ya que en el vehículo eléctrico, ahí ya sí, pues las posibilidades son un poquito menores, porque las fábricas que se montan en México, que se montan en Asia, son pues de una sofisticación ya que yo creo que ya no sobrepasar. Pero en la integración de los vehículos pequeños, motos y bicicletas, creo que las posibilidades están abiertas y sería muy interesante que se desarrollara esa integración en Colombia. Muy Bueno, interesante. Pues, de acuerdo a eso también nos preguntan, ¿Celsia desarrolla temas de movilidad vehicular, scooter o bicicletas? Las distribuimos. Nosotros distribuimos a nuestros clientes bicicletas y scooters hace muchos años
y la verdad, cuando uno habla con nuestros clientes que las usan, son felices. Hemos empezado también con la línea de motocicletas. Aquí hay dos líneas muy interesantes. Una de Auteco, por ejemplo, que se llama Starker, con bicicletas y motos, espectacular. Han hecho un proceso de aprendizaje muy bonito. Y también ahí ya hoy uno ve a la gente de AKT trayendo una línea que se llama Neu o Ney, se me va un poquito el nombre, pero que es un estándar de motocicleta espectacular, que de hecho son parte de los tipos de motos que está hoy comercializando Moverand. Y los invito a que las vean, es decir, hoy hay opciones eléctricas muy bien agenciadas con muy buen respaldo. Vale, bueno, tenemos muchas preguntas, no creo que alcancemos, pero te voy a hacer algunas más. Sergio Claro, Monsalve nos pregunta, excelente presentación, Ricardo. ¿Qué planes tiene Celsia para orquestar proyectos perdón que yo no soy experta en el tema, LOT y de ciudades inteligentes? De IoT. IoT, perdón, sí, IoT y de ciudades inteligentes para conjugar todas las ideas que planteo de movilidad, mayor eficiencia de la red eléctrica, otros planes de generación de ingresos nuevos, etcétera. Sergio, le diste uno de los grandes dolores de cabeza que hay hoy en el sector, es que se necesita un poquito más de competencia, porque no nos dejan montar microredes por diferentes circunstancias. Hay que aprenderle a los americanos, a los europeos, que dejan montar campus completamente independientes de la red o conectados a raticos, se llaman microredes, en donde pueden haber pequeños microoperadores. Ustedes se imaginan la explosión de startups que tendríamos en Colombia ofreciendo ofrecimientos a diferentes unidades residenciales o a diferentes ciudadelas. Es que miren la concepción urbana de hoy. Un constructor antes desarrollaba un lotecito, 2 lotecitos. Hoy ya uno ve a los constructores desarrollando 100 hectáreas, 200, 1000 hectáreas en procesos multianuales. Entonces, se podrían ofrecer un concepto de microredes muy interesante que las compañías como Celsia, nosotros estábamos y hemos luchado para generar una microred en Serena del Mar, que es una ciudad muy interesante en Cartagena, que tiene todos estos temas de conectividad, de ciudad inteligente, segura, eficiente en temas de consumo de energía. Ahí hay una gran debilidad en la regulación. Yo sé que la CREG está preocupada con el tema, sé que la superintendencia también, y el ministro y la exministra eran, digamos, abanderados. Y yo creo que viene ahí un trabajo regulatorio que todos podemos empujar. Ok, perfecto. Bueno, pues tenemos otra. En Colombia aún es muy nuevo el uso de gas natural. En la gráfica veo a este combustible en una franja del 50% al 2020, más o menos, y una proyección a partir del 2020 disminuida con incremento de otras alternativas. Cuando escuchamos incentivar el consumo de gas y otros similares. Sí. Mira, yo creo que no es el 40 o 50%, es el gas hoy en el mundo de la generación de energía equivale como al 15 o 20% cuando uno mira la gráfica y lo logra mantener. El gas logra mantener su market share de producción de energía, pero no lo aumenta. Nosotros dependemos de que se consiga gas en Colombia. Nosotros no podemos depender de gas importado, no podemos depender porque usamos el gas hoy en muchas residencias. Necesitamos abaratar el costo para que pueda apalancar a los clientes residenciales que ya tienen gas. Hay que ayudar a que se mantenga el costo equilibrado. Y fuera de eso, los térmicos necesitan gas barato para poder dar un respaldo eficiente en costos también al sistema. Entonces, ojalá que el gas, en Colombia hay mucho gas, hay que explotarlo. Por ejemplo, el tema del piloto del fracking, ojalá que se pueda hacer y que se haga bien hecho con todos los requerimientos ambientales. Pero no hay que negarnos a explotar el gas y los recursos naturales de Colombia si se hacen de forma sostenible. Vale, bueno, tenemos un par de preguntas y terminamos porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo se ve afectada la demanda eléctrica del país con la implementación de cargadores para vehículos eléctricos? Mira, nosotros montamos una acá muy bonita con ASEF y hicimos el primer, digamos, cargador eléctrico criollo, porque los cargadores que estaban llegando importados eran muy caros. Y dijimos, venga, y ASEF se montó en el cuento y desarrollamos. Ahí estamos desarrollando más prototipos.
yo creo que va conectado a la movilidad eléctrica. Es decir, si entendí bien la pregunta, las necesidades energéticas y de demanda, claramente vamos a necesitar más energía para suplir las necesidades de estos vehículos, lo cual sería muy interesante porque viene el solar y el eólico a complementar. Perfecto. Bueno, y Ahí yo tengo nuestra... una pregunta, Juliana, que Cuéntame. rápidamente. Venga. Ricardo, hay un reto gigante para el país y para ustedes, y es cómo logramos llenar el país, las carreras, porque hoy, digamos, todo el tema de carros, de vehículos eléctricos está muy pensado en las ciudades, pero por su autonomía y demás. Yo creo que hay que empezar a pensar a futuro y cómo llenamos las carreteras del país de electrolineras donde la gente pueda llegar, estacionarse, recargar su carro 20 minutos, media hora, una hora mientras almuerza y seguir y hacer sus viajes en carretera en vehículos eléctricos. Ahí Así tenemos es. un reto, yo creo, bien importante. Ese incentivo, eso sería buenísimo en el plan de estímulo verde en Europa. Parte de los recursos de esos planes de estímulo está en hacer una masificación del sistema de estaciones de carga. Es decir, ahí hay plata que es a costa de los gobiernos para generar esa infraestructura. Yo veo iniciativas lindísimas de Terpel, de varios de nuestros competidores, instalando electrolineras todos. EPM acá en Medellín, por ejemplo. Nosotros hemos instalado electrolineras en el Valle, en la costa, acá en Medellín, y las hemos ido poniendo muy como por iniciativa de ir rompiendo la enfermedad del rango. Que hay una cosa muy importante, Camilo. El 95% de la carga se hace en la casa o en el lugar de trabajo. No es un comportamiento culturalmente diferente al del vehículo de combustión. Pero hay que tener la electrolinera por si alguna cosa le pasa a uno. Exacto, por si uno va y un Sí, viaje largo, entonces uno necesita parar en algún lado a recargar. así es. Bueno, y la última pregunta ya para terminar. Dale, Juliana. A ver, tengo muchas, y voy a escoger alguna. ¿Cómo ven ustedes el impacto ambiental frente a las inversiones de energía alternativas frente a la fauna y la flora? Sí, muy buena la pregunta. Mira, en el tema de paneles solares, básicamente no hay ningún impacto cuando uno lo mira desde el punto de vista de donde se están instalando los paneles solares. Los paneles solares se están instalando básicamente en lotes que ya están o en algún tipo de agricultura o son lotes abandonados o plotreros. Ya no estamos montando paneles solares en zonas boscosas, por ejemplo, cosas de estas. Incluso la recuperación, cuando uno hace un aprovechamiento forestal por una granja solar y uno tumba un árbol, las corporaciones ambientales son súper exigentes y a nosotros nos encanta, porque nosotros en Celsia tenemos un programa voluntario de reforestación de nativos que ya estamos llegando a los 6 millones de árboles sembrados. Nosotros sembramos cerca de 1 millón, ya estamos llegando a la cifra de casi 2 millones de árboles anuales. Entonces nos encanta que nos pongan esos requerimientos. Desde ese punto de vista no hay mucho impacto. En el tema eólico tiene un impacto supuestamente con la avifauna y eventualmente con el tema de avifauna, pero cuando uno hace la cuenta de cuántos pájaros matan los carros hoy en día en Colombia, los pájaros que eventualmente por despistados se enreden en algún tema en un parque eólico son pues una minoría. Pero también hay programas de compensación y de ayuda a proteger esa avifauna que están dentro de todos los programas de licenciamiento ambiental que se logran. Así que yo diría que es un impacto relativamente bajo. Hay un impacto en el tema solar que se ha presentado en plantas térmico-solares, que no es el panel, porque el panel solar típicamente absorbe la energía, absorbe el calor un poquito, y cuando uno mira por debajo es bastante fresco. De hecho, nosotros hasta sembramos verduras y algunas hortalizas en jumbo, como experimento. Pero en el termosolar es distinto porque es un espejo y calienta mucho. Y ahí sí, la fauna que se puede dar debajo sí sufre mucho y ha habido mucha polémica con eso. Pero yo creo que yo les haría una invitación. Créanle a que las licencias ambientales hoy ponen unos requerimientos muy exigentes
que son bienvenidos por las empresas como Celsia, que nos gusta el tema de sostenibilidad. Y si hay algún efecto, pues se compensa y se compensa con creces. No, buenísimo. Bueno, pues antes de despedirme, quiero invitarlos el próximo jueves a las 5 de la tarde en nuestro próximo Andesco en línea. Tendremos como empresa patrocinadora a Clean and Green con una charla que se llama Innovación, Reducción de Gastos y Contaminación Ambiental en Camiones y Maquinaria. Opa. Muy interesante, entonces los espero la próxima semana. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos, muy interesante esta charla. Igualmente, Camilo, muchas gracias por todas las preguntas que tan interesantes y esta conversación que realmente fue muy amena para todos y nos dio también un refresco a estos Andesco Talks. Muchas gracias, Juliana. Ojalá que todos permanezcan muy sanos, cuídense bastante, salgan muy poquito porque ya no nos dejan salir este mesecito y tratemos de que Colombia salga muy fortalecida de esta crisis y pongámonos todos bien solidarios y bien empáticos a generar el mayor empleo posible porque lo vamos a necesitar. Un abrazo para todos. Gracias, Muchas Ricardo. Gracias, Camilo. Juliana, Andesco. Gracias a todos. Vale. Muchas gracias Camilo, a todos los que gracias. nos acompañaron en la plataforma de Zoom y Facebook Live. Espero tengan una excelente tarde.